Aleluya. La gracia del Señor Jesucristo y su amor incomparable nos inunde en este día y cada día. Cuando el Señor cumplió su ministerio, mientras Él cumplió su ministerio, el Señor fue un hombre sin pecado. Desde su concepción virginal y sobrenatural hasta la resurrección, no hubo pecado en su boca, no hubo engaño en él. Sin embargo, nosotros nos encontramos frecuentemente al Señor Jesús siendo contrariado, siendo criticado, y en especial por las cúpulas religiosas que existían en Israel, como los fariseos, los saduceos, los escribas. En los primeros 10 capítulos de Marcos, nosotros encontramos que los críticos de Jesús ya le habían desafiado por lo menos unas cuantas veces. Y una vez más encuentran los religiosos encuentran una razón más, un motivo más para poder desafiarle y para tratar de encontrar en el Señor Jesucristo alguna falla, alguna palabra con la cual pudieran condenarle, por la cual pudieran sacarlo de en medio. Es así entonces que vienen este grupo de fariseos a hacerle una pregunta al Señor, y la pregunta tiene relación con el divorcio. En el capítulo 10, ellos vienen a preguntarle al Señor y le dicen, para tentarle, dice, si era lícito para el marido repudiar a su mujer. Lo que nosotros encontramos examinando lo que ocurría en Israel en aquel periodo es que existían dos corrientes rabínicas, teológicas, por así decirlo, en Israel, las cuales tenían una diferencia o tenían una opinión opuesta respecto al divorcio. Por un lado, una de estas escuelas rabínicas o teologías rabínicas enseñaba que se podía dar carta de repudio o de divorcio por cualquier causa. Por otro lado, la otra corriente teológica rabínica enseñaba que solamente había una razón por causa de adulterio o por causa de fornicación, que se podía dar carta de repudio. Ellos no vinieron manifestando cuál era su opción al respecto, sino que querían escuchar de la boca del Señor qué pensaba Él, probablemente tratando de conseguir una respuesta afirmativa para alguno de los dos polos que había respecto a ese asunto. Y el Señor les responde y les pregunta para inquirir en ellos, ¿qué fue lo que ordenó Moisés? Bueno, ellos respondieron lo que les había sido enseñado, que Moisés permitió al hombre se divorciara de su mujer, escribiéndole una carta de divorcio o una carta de repudio. Y el Señor dice entonces, pero esta carta o esta razón por la que Moisés permite esto, es por la que él escribió este mandamiento, es porque ustedes son unos tercos, porque ustedes tienen el corazón duro. El Señor
expresó a estos religiosos de la época lo que había en el corazón de ellos. Este grupo pertenecía a una escuela más liberal de pensamiento y por la cual estaban diciendo que se podía dar carta de divorcio por cualquier causa. Pero el Señor los pone en su lugar, diciéndole lo que ocurre es que ustedes son duros de corazones. Por eso que Moisés permitió dar carta de divorcio, por la dureza de vuestro corazón. Y probablemente esta sea la misma razón por la cual hoy día los matrimonios no duran, no perduran. Porque la gente tiene una excusa para casarse y para divorciarse. Y la excusa es porque quiero ser feliz. Se casan para ser felices, se divorcian para ser felices. Eso muestra que el corazón del hombre está tan corrompido que no piensan siquiera en lo que están haciendo o diciendo. Entonces, lo que el Señor dice, el problema no está en el cónyuge, el problema está en aquel que quiere divorciarse, que tiene el corazón duro, un corazón insensible, un corazón que no ha alcanzado las virtudes del amor de Dios que están expresadas por el apóstol Pablo tan magistralmente en el capítulo 13 de Primera de Corintios, donde dice: el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no se jacta, no se envanece, no busca lo suyo, no se irrita, el amor, esas cualidades que están presentes, esas virtudes que están presentes en el amor de Dios, que deberían estar en nuestro corazón si nosotros hemos conocido a Dios y hemos conocido su amor. Para que nuestro corazón pueda tener estas virtudes, debemos mantener nuestra vida en oración, buscando la sabiduría de lo alto, para de esa manera tener un corazón recto. Debemos someter todos nuestros sentimientos a la palabra del Señor. No debemos vivir movidos por las emociones, porque las emociones nos van a engañar, porque la Biblia dice que el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Entonces, si nos dejamos guiar por las emociones, hoy día seremos felices con esto, pero mañana esto mismo nos hará infelices. Tendremos entonces la excusa perfecta para poder decir qué es lo que queremos optar. Entonces, como dije, la gente se quiere casar para ser feliz, pero también se quiere divorciar para ser feliz. Debemos, entonces, para no caer en la categoría de personas de corazón duro, debemos estar dispuestos a perdonar. A perdonar un número infinito de veces, como dice el Señor Jesucristo, que no hay que perdonar 7 veces, sino 70 veces 7 debemos perdonar. Esto de perdonar 70 veces 7 no significa que pasaremos a ser personas pisoteadas por el resto de los demás, por el resto de las personas, porque tenemos que perdonar y perdonar y perdonar. Pero el perdón también nos ayudará a resistir la injusticia. Debemos nosotros cuidar nuestro corazón para no caer en la categoría de hombres o mujeres de corazones duros. Sabemos, es cierto, es real, que hay problemas, que existen situaciones que nos agobian, que nos entristecen, pero el Señor Jesucristo, estimados,
El Señor Jesucristo está listo y más que dispuesto a hacer un cambio en el corazón nuestro, a transformar esas situaciones que nos agobian, a sanar esas heridas que han brotado en nuestro corazón. Solo tenemos que confiar en Él y depositar nuestra vida en Él. Solo tenemos que abandonar nuestros pensamientos, nuestros deseos de venganza, de revancha. Debemos apartarnos de la raíz de amargura. Debemos apartarnos de todo aquello que en vez de hacernos felices nos hará mucho más infelices. Necesitamos la gracia de Jesucristo en nuestra vida. Necesitamos el poder de Dios en nuestra vida para que de esa manera podamos entonces vivir conforme a la palabra de Dios. Y aun cuando muchas veces nuestros sentimientos no son malos, pero nuestros sentimientos deben estar sujetos a la voluntad de Dios, y el Señor hará mucho más por nosotros que ser felices. Tendremos mucho más que la felicidad. Tendremos el gozo permanente de Cristo en nuestra vida por confiar en Él. Considéralo. Considera en tu vida a Cristo. Considera el consejo de la palabra de Dios en este día y verás cómo la gracia del Señor será tu oportuno socorro. El Señor les dé cada día más de su gracia y de su bendición. Amén.